Muy buenos días a todos. Dios les continúe bendiciendo. Qué bueno estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, hoy vamos a aprender varias cosas que son importantes para nuestra vida cristiana, para nuestro crecimiento. Y es nuestra confesión de fe. Nuestra confesión de fe. ¿Qué es lo que creemos? Aquí ustedes van a saber qué es lo que creemos, qué es lo que dice la Biblia con respecto a todas esas cosas. Y yo creo que ustedes tienen sus hojas, su libro donde están sus tareas, y ahí ustedes pueden ver 16 cosas que creemos. Exactamente, ese cuaderno que acaba de mostrar ahí Raúl. Son 16, pero no vamos a dar las 16 porque no queremos ir corriendo solamente por querer dar una clase y poder pasar. No, la clase de hoy se va a dividir en dos sesiones, si Dios permite, dos sesiones. Entonces eso depende de cómo vayamos entendiendo todas las cosas. Así que bueno, vamos a empezar. Ustedes tienen ahí nuestra confesión de fe. Como iglesia compartimos un conjunto de creencias derivadas de la Biblia, las cuales son necesarias para promover la unidad, para proclamar la verdad y su defensa y para el mantenimiento del orden. Si nosotros creemos todos juntos lo que esta confesión de fe, nosotros entonces vamos a estar en unidad. Cuando Jesucristo murió y resucitó y le dio la comisión a los discípulos, ellos empezaron a predicar el evangelio. Y ya en los últimos días de los apóstoles, cuando ya casi no había apóstoles porque muchos habían sido martirizados, empezaron a levantarse falsas doctrinas. Y después fue que se reunió en la historia del Evangelio, se reunieron para poder unificar las creencias, lo que verdaderamente creían los discípulos de Jesús, para tener una unidad, ya que se estaban levantando muchas falsas doctrinas que más bien eran filosóficas, que querían ingresar o sea, a tener como querer, como cuando yo les comenté el domingo pasado, que queremos encajar nuestra vida a las cosas del mundo. Entonces, querían ingresar todas esas cosas del mundo a la palabra de Dios para que todo el mundo estuviera bien. Entonces, por esas mismas razones fue que empezaron a nacer y a salir muchas falsas doctrinas y religiones hasta nuestros días. Entonces, ¿qué vamos a compartir hoy? ¿En qué creemos? Vamos a compartir que creemos en la Biblia. Eso es lo primero que nosotros creemos. Uno, la Biblia. La Biblia, creemos que Dios ha revelado perfectamente quién es y qué manda en la Biblia. La sola escritura es la completa verdad que dirige nuestras vidas. Nosotros debemos entender lo que dice 2 Timoteo 3:16, que todas las escrituras es inspirada por Dios. Todas. No hay nada en las escrituras que no sea inspirado por Dios. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios? Porque nosotros podemos ver todo lo que Dios nos ha hablado a través de ella, todo lo que Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando a través de las escrituras, porque la palabra de Dios es clara en todo lo que dice ahí. Si ustedes se dan cuenta, la Biblia se ha cumplido de inicio a fin, se ha cumplido. En todos, no ha habido ni una jota ni una coma que no haya sido cumplida en la palabra de Dios. Y lo único que ya falta es que se cumpla el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú y yo debemos entonces leer las escrituras, meditar en ella y no ir a ella como que algo que fue escrito solamente por hombres. Sí, la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios
esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, la importancia de la Biblia es para que tú y yo estemos enteramente capacitados. ¿Capacitados para qué? Para hacer la obra de Dios. La obra de Dios no se hace con nuestro entendimiento. La obra de Dios no se hace por nuestro parecer. La obra de Dios se hace al parecer de Dios y en el entendimiento de Dios. Y por lo tanto, tú y yo debemos entonces meditar las escrituras, no solamente leerlas, porque leerlas todo el mundo la lee. Hay que meditar las escrituras y hay que, por eso es que dice la palabra de Dios en el Sermón del Monte, ya terminando Jesucristo en su predicación, decía, ¿a quién compararé? Compararé al hombre que pone su casa sobre la roca si la lee y la pone por obra, las escrituras. Pero la persona que lee las escrituras y no la pone por obra, pone su casa sobre la arena. ¿Y qué va a pasar cuando estas cosas, o estás en la arena o estás en la roca? Pues vendrán todo lo que viene a través del mundo, circunstancias, van a venir tormentas, van a venir una cantidad de cosas que van a tratar de derrumbar la casa. Y si nuestra casa, claro, está como dice las escrituras, no está sobre la roca que es Cristo, entonces vamos a venirnos abajo. Por eso tú y yo debemos leer la palabra no como un requisito, porque a veces creemos que, ay, porque es que soy cristiano, entonces debo hacerlo, debo leerlo. No lo hagamos por requisito, hagámoslo, porque en esa palabra de Dios está un poema. Recuerda que la Biblia se divide por versos. Después fue que le pusieron los números, los capítulos y todas estas cosas. Pero la Biblia son versos. ¿Y qué son versos? Son canciones. Es la palabra cantada. Por eso es que en la antigüedad las escrituras pasó de generación en generación a través del orar, de forma oral. ¿Por qué? Porque se podía cantar. Eran como los versos. Entonces se cantaba la palabra de Dios y entonces la gente lo aprendía más. Nosotros somos más fáciles de aprendernos una canción que aprendernos un texto totalmente grande. Entonces la palabra de Dios se recita a través de versos. Y si tú vas a Israel hoy día, cuando la gente está en el muro de los lamentos, que tú ves los rabinos haciendo así, bueno, es una manera como de recitar, de moverse ellos para que, porque como lo hacen a través de versos y canciones, entonces lo recitan completamente. Por eso tú y yo, la palabra de Dios debemos leerla porque es un poema de amor de Dios para nosotros. Un poema en el cual ustedes y yo nos hemos visto las películas donde hay partes bonitas y partes malas de la película, hay partes que nos hacen llorar, partes que nos hacen reír, partes que nos hacen muchas cosas en nuestra vida. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos leer las escrituras de esa manera para que nosotros podamos entender quién es Dios. Ahora bien, en las escrituras hay algo importante. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Entonces nosotros, la palabra de Dios nos enseña, y Dios en su palabra nos enseña que debemos creer por fe. El creer por fe no es el creer con este entendimiento. Si tú y yo tratamos de entender quién es Dios con este entendimiento, quiero decirles que nos vamos a volver locos. Nos vamos a volver locos porque no lo podemos hacer. Entonces la palabra de Dios dice que las cosas de Dios se disciernen de manera espiritual. Nosotros no podemos discernir la palabra de Dios con esto, porque si empezamos a través de esto, mi hermano, eso vamos a empezar a cuestionar, lo vamos a empezar a cuestionar, pero lo vamos a cuestionar desde el punto de vista pecaminoso, porque desde el punto de vista de nuestro corazón pecaminoso, porque no queremos entender eso. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes en la clase anterior, ustedes han visto las 5 solas, que la salvación es por gracia. Y se les enseñó que no tiene que ver nada con el hacer. Pero podemos ver que hay muchas iglesias que creen que tú y yo tenemos protagonismo en la salvación, que tenemos que hacer cosas para mantener, y lo digo entre comillas, nuestra salvación. Entonces, ¿qué pasa? La gente entonces
empieza a hacer y empieza a hacer y cree que por el hacer o el dejar de hacer va a ganar va a perder la salvación. Y las escrituras nos dicen claramente que es por gracia y que es por fe. Entonces, cuando yo empiezo a creer que es por gracia y por fe, eso produce en mí algo en mi cuerpo que es difícil. ¿Qué es? Que yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Entonces, eso produce un choque porque estamos acostumbrados a que debemos hacer para Dios. No, eso no es posible. ¿Por qué? Porque ahora con el segundo punto, que es en la Trinidad, que es nuestra segunda fe de confesión, ahí hay algo. En la Trinidad, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y si ustedes pueden ver que en nuestra confesión de fe empezamos por la Biblia, porque si no empezamos porque la Biblia es la palabra de Dios, nosotros no podemos entender lo que vamos a entender de aquí en adelante, que es la Trinidad. Entonces, ¿qué es la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres conforman a un solo Dios. Entonces, cuando nosotros decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que los tres son uno solo, uno empieza así, ¿cómo es esa cosa? Pero si Dios está allá y Jesucristo vino aquí, entonces, ¿cómo es que es posible que los tres son uno solo? Pero entonces ahí empieza la cuestión de nuestra mente a juzgar conforme a nuestro pecado original. ¿Y qué pasa? Nosotros no entendemos eso y empezamos a decir, no, pero es que Dios Padre nadie lo ve. Y Jesucristo no es Dios porque es que Él estuvo aquí en la tierra y sufrió, entonces Él es un hombre, o sea, sí, Él es alguien importante, pero no es un Dios. Y entonces empezamos, y el Espíritu Santo. Y por todas estas cosas podemos ver que de ahí fue que donde se han establecido muchas religiones en las cuales están los mormones, los testigos de Jehová, hay unos que son la oración fuerte al Espíritu Santo, entonces los Jesús solo y solamente Jehová y no hay Jesús y no hay, todas esas cosas han salido porque han querido entender la palabra de Dios con la razón. Nosotros no podemos entender la palabra de Dios con la razón. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el espiritual lo puede juzgar todo porque entiende todas las cosas, porque es espiritual. Pero el natural no puede entender las cosas. Entonces tú y yo estamos obligados, por decirlo así, a que entendamos todas las cosas de manera espiritual. Yo les voy a decir una cosa. Y un día en la Universidad de Bellas Artes estábamos en un seminario para docentes y estábamos varios ahí y empezamos a discutir sobre las maneras de cómo dictar clases en la universidad y la educación, cómo era la educación hoy en día y todas esas cosas. Y la gente empezaba y había muchos filósofos y todo eso. Y cada uno de ellos se jactaba de todo eso en la parte física, ¿no? Porque el entendimiento y todas esas cosas. Entonces yo vine y hice mi intervención. Y yo les dije, imagínense 2000 años atrás, 2000 años o quizás mucho más, 4000 años atrás, hace 4000 años, cuando estaba el imperio de Egipto, esas civilizaciones antiguas, los sumerios, los persas y todo eso. Y nosotros podemos ver cómo esa gente entendió muchas cosas que hoy nosotros, con toda la tecnología que tenemos, no la podemos ni entender ni hacer. Y cómo esa gente, o sea, sacó las matemáticas, trabajó el hierro y trabajó todas esas cosas. Y yo les decía a todos los docentes, ¿a qué sistema educativo asistieron ellos para obtener toda esa información? Y los puse a pensar un momento y al final les dije, ¿sabe? Toda esa sabiduría no viene del hombre, proviene de Dios, porque Dios es el que da la sabiduría. Entonces, nosotros nos queremos saltar porque somos doctores y somos estos. No, la palabra de Dios anteriormente se vivía más en el ámbito espiritual que en el ámbito físico. Ahora estamos viviendo más en el ámbito físico que en el ámbito espiritual. Y la gente cree que lo espiritual es de fantasma. Lo espiritual es del otro mundo, de archivos secretos X.
que entonces eso no se pueden ver, no se pueden decir, porque es que si ya tú dices esas cosas, entonces tú estás en una teoría conspirativa. Eso es lo que el mundo ahora te está haciendo entender. Pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que todo esto proviene de lo espiritual. Y como proviene de lo espiritual, debemos entenderlo de manera espiritual. Y por eso empezamos a entender que ¿quién es Dios? Dios Padre es un Dios eterno. Dios Padre no tiene inicio ni fin. Esa es nuestra la Trinidad en la que nosotros creemos. Dios Padre no tiene ni inicio ni tiene fin. Es eterno. Y por cuanto es eterno, Dios, debemos entender de Dios Padre lo siguiente. Dios Padre no tiene emociones. Dios Padre no necesita de nadie. Dios Padre no necesita, les voy a Dios Padre no necesita de nosotros para hacer algo. Es el único viviente y verdadero. Es infinito. Es un espíritu puro. Es invisible. No tiene cuerpo, no tiene miembros, no tiene pasiones. Es inmutable, es eterno, es incomprensible, es todopoderoso, es sabio y es muchas de las otras cosas que es Dios. Y por lo cual tal Dios es eterno. Ese es nuestro Padre a quien nosotros creemos. Después de ahí viene Jesucristo. La palabra de Dios dice que Jesucristo es la imagen de Dios. Por lo tanto, Jesucristo es eterno también. Ahora, ¿cómo entendemos la Trinidad? Un día a mí me lo explicaron de la siguiente manera. Tú ves un mango, la fruta del mango. El mango en sí uno solo es un mango. Si tú le quitas la cáscara, es la parte externa. La parte del mango es el mango y la semilla es el mango. Entonces, la cáscara es el mango. La carne es el mango y la semilla es el mango. Los tres conforman uno que es el mango. Entonces podemos ver que Dios eterno no se ve. Podemos decir entonces que Dios es la semilla, Dios Padre es la semilla, como si fuera la semilla. Jesucristo vendría siendo la cáscara, la persona que vino a mostrarnos el Padre. Él es la parte externa para que nosotros podamos ver, para que haya testimonio de quién es Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo es el mismo Dios. Juan 1:1. Él es el verbo y Él es Dios. Y el Espíritu Santo, que es de Dios mismo y Jesucristo. Recuerden que Jesucristo dijo, yo les enviaré mi espíritu para que esté con ustedes. Y más adelante y más atrás en Isaías dice Dios Padre, y les pondré un nuevo corazón a través de mi espíritu. O sea que el Espíritu Santo le pertenece a los dos. Así que creemos en la Trinidad. No podemos separar, no podemos decir que Jesucristo es solamente físico y no es espiritual, y tampoco podemos decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa, porque la verdad es que no lo es. Así que nosotros debemos tener claro eso. Y cuando yo digo que debo tener claro eso, yo no lo puedo tener claro con mi entendimiento. El entendimiento me va a volver loco de decir, ay, ¿cómo es que decía esto, lo otro? Recuerden cuando Jesucristo fue, perdón, bautizado. Dice que una voz del cielo salió y dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y eso sucedió cuando descendió el Espíritu Santo en forma como de paloma. No que era una paloma, era como una paloma. Ese fue lo que vio Juan en ese momento. Entonces, la palabra de Dios, ahí podemos ver las tres personas actuando, las tres personas. Dios Padre diciendo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Jesucristo, en el cual su testimonio fue confirmado por el mismo Espíritu Santo y el mismo Dios. Y el Espíritu Santo que vino sobre Jesucristo para hacer la obra que tenía que hacer, investirlo de poder para que hiciera la obra aquí en la tierra. Así que cada uno de ellos tiene un papel importante en la creación de todo. Por eso tú y yo debemos conocer cada uno de ellos. Esa es la segunda cosa que nosotros creemos. La tercera, creemos en Jesús. ¿Qué creemos? Que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. A través de su vida, muerte y resurrección hizo todo lo necesario para hacer posible la salvación. Es obvio, ya les expliqué a través de la Trinidad que Jesús es completamente 100% hombre. ¿Por qué? Porque tuvo carne y hueso. Eso es
algo normal. Y es 100% Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo, y por ser engendrado por el Espíritu Santo, entonces es Dios. Tiene la semilla del Espíritu Santo, que es Dios. Y podemos ver a través del Evangelio todas las obras que él hizo. ¿Cuáles obras? Caminó sobre las aguas, calmó la tempestad, multiplicó los panes y los peces. Eso en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿qué vemos? Vemos que el ángel de Jehová, Jesucristo en el Antiguo Testamento está, o sea, es referenciado como el ángel de Jehová. Josué se postró delante del ángel de Jehová cuando iba a entrar a hacer la guerra. Y todas estas cosas podemos verlas en las Escrituras. Y más adelante, después de los evangelios, en lo que son las cartas paulinas, de hecho en adelante podemos ver que Jesucristo se le apareció a más de 150 personas y le dijo a Tomás: mete tu dedo sobre mis huecos sobre los clavos y mete tu mano sobre mi costilla. Y no seas incrédulo, sino creyente. Así que ahí podemos ver el Jesucristo glorificado, Jesucristo como Dios. En esto, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Yo quiero saber si de pronto hay alguna pregunta, algo que de pronto ustedes, que no ha sido aclarado en estos 3 puntos. Si no, todo bien, ¿verdad? Bueno, continuamos. Levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? Yo, Samir. Ajá, dale, Samir. Wilson, es que quedé un poquito enredado ahí cuando dijiste de que Jesús también apareció en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a explicar. La palabra de Dios en Juan 1:1 dice que Jesús es Dios, es la palabra de Dios, y por lo tanto estaba con Dios en la creación, También Juan el Bautista dijo: ahí viene, después de mí viene uno más poderoso que Dios, que existía antes que yo. O sea que Jesús siempre ha existido, y esa es su parte gloriosa de Jesús. Ese es Dios, 100% Dios. Entonces Jesús, cuando vino, se encarnó, se hizo físico para que todo el mundo viera quién era el Dios. Esa parte física de Jesús inició cuando nació. De ahí en adelante, la parte física, por eso es que es 100% humano. De ahí hasta que murió, es 100% humano. Pero como Jesucristo existía desde el principio y sigue existiendo después de, inclusive en nuestras vidas, en nuestros días, eso quiere decir que Jesucristo, en toda la obra de la creación, en toda esta planificación de la creación, de la caída de la creación, caída, redención y ahora vida eterna más adelante, Jesucristo ha tenido un papel importante en toda la historia del Evangelio. Entonces Jesucristo se le aparecía a muchas personas. Se le apareció a Josué ayudándole a una guerra. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla de el ángel de Jehová, el ángel de Jehová. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y, por ejemplo, se aparecía un ángel normal, no el ángel de Jehová, un ángel que era del reino de los cielos. Un ángel, entonces una persona cuando se postraba sobre ese ángel, el mismo ángel le decía: no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. O sea, el ángel le decía: yo soy servidor igual que tú, adora a Dios. Pero habían partes en el Antiguo Testamento que se aparecía un ángel y se le llamaba el ángel de Jehová. Y cada persona que se le arrodillaba a ese ángel recibía adoración. En ningún momento le decía: no lo hagas. Sí, él recibía adoración porque era el mismo Dios que se aparecía. Por eso le ponían el apellido, el ángel de Jehová. Y se le apareció a Gedeón, se le apareció a Josué, se le apareció el ángel a muchas otras personas en el Antiguo Testamento. Y por eso es que referencian a Jesucristo como el ángel de Jehová. Margarita levantó la mano.
Buenos días. Ajá, buenos días. Soy yo. Dale, Jota. Es que aquí estaba escuchando y quería aportar rapidito. Hay un concepto teológico que, si quieren, anótenlo. Ese concepto teológico es el siguiente, se llama cristofanía. Cristofanía. ¿Ah? O en otra palabra también teofanía. Es para, se ha especificado cristofanía para referirse en específico a esas apariciones de Jesucristo preencarnado, a partir de estos episodios que Wilson les está comentando. Pero ya digamos que esto es un tema de cristología, es un tema ya mucho más adelante, pero válida la pregunta para que ustedes sepan. Es más, que para cerrar el punto, la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis se trata de Jesús. Completamente, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso el gran tema de la Biblia es la gran historia de la redención. Entonces, siendo así, la Biblia habla de Jesús todo el tiempo. El asunto es que Jesús encarnado empieza la historia con el Nuevo Testamento, cuando Dios envía a su Hijo. Pero antes de que Jesús llegue al mundo, Jesús ya está en el mundo. Ya Él está ahí. Desde antes, desde siempre y hasta siempre. Pero entonces, técnicamente, académicamente, el concepto base es teofanía y el concepto específico es cristofanía. Gracias, Pastor. Exactamente. Entonces, como le decía, si de la misma manera en Jesús, que existe ese término de teofanía, de cristofanía, y que se apareció en el Antiguo Testamento, ahí estamos viendo la parte de la Trinidad de que Jesús es Dios. Entonces, Samir, es un tema, el tema de teofanía o cristofanía se puede hacer más adelante en el sentido de que, o sea, ya nos vamos a centrar en eso. ¿Para qué? Para que tengan más claridad y veamos con pasajes específicos de las Escrituras y así podamos entenderlo, porque la cuestión es que vayamos a las Escrituras, recuerde que queremos en la Biblia y por eso es que hay que ir a ella para saber esos términos todos enredados, porque la verdad es que son términos enredados, como así que cristofanía, teofanía, todo eso. Entonces, pero más adelante lo hacemos para que veas cómo Jesucristo se aparecía en ciertos puntos de la historia del Evangelio, de las Escrituras, de la creación, de la redención, para glorificar, para él ser glorificado. Y recuerda que también las Escrituras, cuando Jesucristo vino, dijo, lean las Escrituras, porque es que las Escrituras hablan de mí. Entonces, son cosas que cuando tú lees las Escrituras estás leyendo a Jesús, estás leyendo a Cristo, estás leyendo a Dios. Y entonces, por lo tanto, te estás llenando de Él. Y recuerda que la palabra de Dios también nos enseña de que el Espíritu Santo es el que va a perfeccionar nuestra vida y va a terminar la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y exacto. Eso es lo que... Will. Ajá, sí. Una cosita ya para desconectarme. Yo, Margarita sigue aquí, que se ponga pila. No es, ojo, no es que Jesús se aparece él mismo. Son apariciones que apuntan a Jesús. Es importante que eso lo tengan claro para que no se imaginen una figura fantasmagórica de Jesús. O sea, son apariciones que apuntan a Jesús, entonces en forma de ángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, así es. Gracias, Pastor. Y entonces de aquí pasamos a la otra confesión de fe, que es el Espíritu Santo. Nosotros entonces creemos en el Espíritu Santo, que es también Dios. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y no quiere decir que porque es el tercero es el menos, no. Lo ponemos de 1, 2 y 3 porque tenemos que separarlo. Pero entonces nosotros queremos que entiendan que también nosotros creemos en el Espíritu Santo. ¿Y qué creemos del Espíritu Santo? Nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo. Hay dones del Espíritu Santo que iniciaron en Pentecostés de manera más visible, pero la obra del Espíritu Santo también se dio desde un principio. Recuerda que en el principio, Génesis 1:1,
el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ese Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, es el mismo Dios Padre, es el mismo Jesús. Y dijo Dios, ahí está la palabra de Dios. Entonces todo eso apunta de que los tres siempre han trabajado en toda esta creación, en nuestra vida, porque yo quiero que ustedes vean lo siguiente. En el tiempo de la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente, no había nada, solamente eternidad. Existía solamente Dios. Y Dios ha sacado de esa eternidad un tiempo, ¡pum!, y hizo un cuadro. Y de ahí empezó el tiempo Cronos. Se le llama la eternidad el tiempo Kairos o Kairos de Dios, un tiempo que es eterno. No hay minutos ni segundos ni nada de esas cosas. Y nosotros estamos encajados en algo que se llama un tiempo Cronos. Ahí eso inició cuando dice en el principio. Ese tiempo, y empezó todo ese tiempo que ya las cosas están establecidas. Ya hay un inicio y ya hay un fin. ¿Y cómo sabemos que hay un inicio y hay un fin? Porque en el Apocalipsis ya está el fin. Ya está escrito todo lo que va a pasar. Y todo eso se va a cumplir por las escrituras. Como ya les dije, ya se ha cumplido. Y solamente falta que venga Jesucristo. Y por lo tanto, el Espíritu Santo es el que está ahora haciendo la obra de redención. Cada uno de estos tres agentes de la Trinidad está haciendo su obra. Claro está, eso no quiere decir que el Espíritu Santo lo está haciendo y Jesucristo y el Padre están allá relajándose y decir, bueno, Espíritu Santo, te toca a ti solo. No, todos ellos están. ¿Por qué? Porque en estos momentos Jesucristo está intercediendo ante el Dios y Padre Celestial por ti y por mí. Y Dios y Padre está pendiente también de toda su creación, como todos ellos están pendientes. Y lo más importante, el Espíritu Santo trabaja más de manera de nuestro corazón, de nuestro interior. Recuerda que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Primero, nos va a recordar las enseñanzas de Jesucristo. El Espíritu Santo nos enseña. ¿Y cómo nos enseña si yo no leo las Escrituras? Por eso es importante leer las Escrituras. Porque cuando yo me acerco a las Escrituras y empiezo a meditarla, empiezo a estudiarla, empiezo a escudriñarla, cuando venga una situación difícil en mi vida, el Espíritu Santo va a recordarme esas enseñanzas y te va a decir, no temas, que yo estoy contigo a tu lado. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que siempre te sustentaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Eso lo dice la palabra. Y el Espíritu Santo te recuerda todas esas cosas. El Espíritu Santo, cuando estás en cualquier situación, te dice, no temas, en el mundo vas a tener aflicción, pero Jesucristo ha vencido. Entonces, esa palabra que el Espíritu Santo te recuerda, te la va a recordar porque lees la palabra, porque meditas las Escrituras. Es por eso lo importante de que tú y yo leamos las Escrituras, para que el Espíritu Santo nos vaya enseñando esas enseñanzas de Jesucristo. Además, el Espíritu Santo pone el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu que está en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Es un fruto que lleva 9 cosas. Imagínate, un 9 pack. Así que si a ti te gustan las promociones, mi hermano, no hay nadie que te dé tanta promoción como el Espíritu Santo, como el fruto del Espíritu Santo. Así que nosotros, ¿qué debemos entonces hacer? Orarle al Señor. Y miren, tan maravilloso es la Trinidad que Jesucristo, cuando vino aquí físicamente, nos enseñó la manera de estar disfrutándolo a todos ellos en varias cosas. Uno, la oración. Tú a través de la oración disfrutas a Dios. Tú a través de la oración disfrutas de Jesús. Disfrutas de la presencia del Espíritu Santo y empiezan a hacer a trabajar ellos en nuestra integridad. ¿Cuál es nuestra integridad? Que empieza a transformar nuestra mente, nuestro espíritu va creciendo, va quitando toda obra de la carne y va poniendo más las obras del espíritu. Y todas estas cosas empiezan a funcionar cuando tú y yo oramos y cuando tú y yo meditamos la palabra. Y además de eso, miren qué tan bonito es cuando tú y yo tenemos esa presencia con nuestro Creador.
Imagínate, es que a veces nosotros no podemos, debemos tener en nuestra mente. Es que cuando yo estoy orando, estoy delante de mi Creador, delante del Creador. Es que si yo voy a la presencia de Dios con eso, con ese entendimiento, es como cuando tú estás delante o sea, es que no se puede comparar. No se puede comparar. Porque si tú dices, por ejemplo, tú dices, ay, es que yo fui a Estados Unidos y me encontré con Vin Diesel. Ay, imagínate, Vin Diesel, me tomé selfie y todo. No, o sea, la gente se emociona por una estrella de cine. Ahora imagínate que tú digas, o sea, yo todos los días puedo ir delante de mi Creador. O sea, tú entras a un espacio. Quiero explicártelo de esta manera. Tú entras a la eternidad para hablar con el Creador. Y es increíble que el Creador, que nuestro Creador, esté prestándote atención. Nos esté prestando atención. Y no solamente que nos presta atención, sino que nos mima, nos consiente, nos sana las heridas, nos habla de todo el plan que tiene con nosotros. Entonces, en la Biblia está un plan general que tú y yo ya sabemos. Ahora, cuando nos metemos ante la presencia de Dios, porque ha sido gracias al sacrificio de Jesucristo que rasgó el velo y podemos entrar ante el trono de la gracia, y a través de su Espíritu Santo es que también podemos entrar. Entonces, imagínate, nosotros estando delante de nuestro Creador y nosotros diciendo tantas cosas, ay Dios, es que me pasa esto, y Dios Padre te dice, ya, mijo, ya, no te preocupes, que eso está bien para ti, eso es para que tú crezcas, no te preocupes. Y el Espíritu Santo ahí, ay Dios mío, vamos a darle más fuerza, ¿no? O sea, yo quiero que lo vean de esa manera, 3 personas ayudándote en tu vida espiritual, ayudándonos en nuestro crecimiento. Por eso es importante que esas cosas sucedan en nuestra vida, que nosotros tengamos contacto con la Trinidad en oración y en lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque entonces tu espíritu va a crecer y vas a entender espiritualmente a Dios. No con esto, no con esto. Con esto vas a entender algunas cosas que ahora vamos a ver con el 1, 2, 3, con la quinta confesión en lo que creemos, que es en el Evangelio. En el Evangelio tú y yo podemos entender lo que Jesucristo nos vino a revelar de Él mismo y de Dios Padre, de la Trinidad, del Creador, en el Evangelio. Por eso es que nosotros decimos que el Evangelio lo cambia todo. El Evangelio es una de las cosas. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas. El Evangelio, eso es lo que significa, buenas nuevas. ¿Y de dónde sale esa palabra? En los años 1600, por decirlo así, años atrás, cuando había un rey que venía a conquistar otro rey, sucedían varias maneras. Tú estabas en un reino y tú eres el rey. Entonces venía alguien a conquistarte, a hacerte guerra. ¿Qué pasaba? El rey salía a la guerra. Y cuando el rey salía a la guerra a pelear, sucedían 2 cosas. Si perdía el rey, enviaba emisarios a toda la población y les decían esos emisarios de la población, pues hemos perdido y quiero decirles que los van a conquistar, así que ármense de pala, pico y de todo para que peleen, porque vienen a conquistarlo. Y entonces venían y peleaban también. Eso sucedía cuando el rey perdía, pero cuando el rey ganaba, el rey no mandaba emisarios, sino evangelistas, que les decían, su rey ha ganado, disfruten nuevamente de la victoria. Entonces, por eso es que se llamaba evangelio, porque eran unas buenas noticias, buenas nuevas. Y la gente que estaba allá se reía, gozaba y seguía alabando a su rey, porque ganó la guerra. Y ellos no hicieron nada, sino que ellos solamente fueron más que vencedores. Ese es el evangelio. Jesucristo, nuestro rey, vino, peleó la gran batalla y libró nuestras vidas de la muerte. Él venció a la muerte, venció todo lo que a ti y a mí nos vencía, y ahora has dicho, ahora disfruta de la vida eterna. Por eso es que la salvación es por gracia. Y mira cómo ya vamos entendiendo la salvación. Entonces ya nosotros, ¿qué hacemos? En gratitud, no porque tengo que hacerlo. Yo alabo a mi rey y a mi Señor. Yo alabo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él fue el que peleó. Yo no hice nada.
Entonces hay una cierta, bueno, en muchas iglesias evangélicas entonces dicen, bueno, ahora tú tienes que pelear la batalla y tienes que guerrear. Y no, eso es si Jesucristo hubiese perdido, pero Jesucristo no perdió en ningún momento. Por eso es que tú y yo debemos entender el evangelio a la manera de Jesús, a la manera que lo da el Espíritu Santo. Por eso, nuevamente uno les dice, por eso es que hay que estudiarla, meditarla, y eso requiere tiempo. Eso no requiere de que es que yo lo voy a leer porque ya en 5 minutos empiezo mi trabajo y no. Aparta el tiempo. Aparta el tiempo porque además de que tú, es que te lo voy a poner nuevamente de esta manera. Es que tú cuando oras y te entras a la eternidad para estar con tu creador, para estar con nuestro creador, ese tiempo se va tan rápido en nuestro tiempo que con Dios es un momento, un instante ahí que uno está disfrutándolo. Y cuando uno lo está disfrutando, entonces Dios a través de su palabra, Él te lleva y te dice, mira que debes cambiar, hay que cambiar en tu vida esto y esto. Debes quitar ese enojo, debes quitarte esa ira, debes de quitarte esa vanidad, debes quitarte esto, mira, así que lee más la palabra, yo te voy a ayudar. Recuerda que la palabra de Dios Jesucristo dijo que yo soy la vid y nosotros somos los pámpanos y el Padre limpia el fruto, los limpia, nos va limpiando nosotros. ¿Y cómo nos limpia? A través de la palabra nos limpia. Jesucristo dijo, todos ustedes están limpios a través de la palabra, menos uno que era Judas. Entonces, que aunque sabía la palabra, no estaba limpio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros por eso es importante, la importancia de nuestra confesión de fe es porque todo tiene que ver, ¿empezó con qué? Con la Biblia, con las escrituras. Y por eso tú y yo debemos meditarla, debemos estar en esa presencia de Dios. Porque cuando yo medito la palabra de Dios y yo sé esa verdadera noticia, esa gran noticia del evangelio que Dios ha hecho, que Jesús hizo por mí, entonces yo ¿qué voy a hacer? En gratitud le voy a servir. Le voy a servir. Ahora, en el evangelio, en el reino de Dios, tú y yo podemos servirle debemos servirle de manera bíblica, no de manera como el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque a veces también cometemos el error de meter el mundo en las escrituras para que encaje en las escrituras y no, nosotros debemos hacerlo de manera bíblica. ¿Y cómo lo hacemos de manera bíblica? Los dones espirituales es nuestra séptima, bueno, confesión o sexta, sí, la sexta, confesión. Nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué creemos en los dones del Espíritu Santo? Porque Dios te ha entregado unos dones y unos talentos. Dios ha puesto en tu vida y en mi vida dones para el servicio, para el crecimiento de la obra de Dios. ¿Y cuáles son esos dones? Los dones en la palabra de Dios nos enseña que hay 5 ministerios. De los 5 ministerios está el apóstol, el de profeta, el de evangelismo, el de pastor y el de maestro. Esos son los apóstoles los han establecido, la palabra de Dios los estableció como principales, pero ya el apostolado no existe o sea, no está en función, porque la palabra de Dios dice que el apóstol debe tener ciertos requisitos y los requisitos es que debía conocer a Jesús y andar con Jesús desde que se bautizó hasta que murió y resucitó y fue a los cielos. Y según todos los apóstoles que hay hoy día, yo no sé, ellos como que tienen más de 2500 años, porque ellos dicen ser apóstoles del Señor. Serán unos sinvergüenzas que son, pero no son ningunos apóstoles. Entonces debemos entender que esa clase de título ya no existe. Además, el apóstol era una persona enviada en misión. Una persona que Dios envía, o sea, que Jesucristo comisionó, él mismo comisionó para hacer una misión. Entonces, muchas personas dicen, no, pues que es que Jesucristo me ha comisionado a hacer entonces esto, entonces se autotitulan apóstoles porque supuestamente Jesucristo los comisionó. Pero si fuera así, entonces todos somos apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha comisionado de ir y predicar el evangelio en todo el mundo. Así que
no cojamos ese título para estar por encima de la gente, sino más bien, Señor, tú me has comisionado a hacer tu obra y yo en gratitud lo voy a hacer. Así que estos dones espirituales son importantes y estos 5 que les hablé tienen otros dones que te dicen que son el del servicio, el de orar. Hay en Corintios hay un listado, pero eso es un listado muy corto porque hoy día hay muchos dones y talentos. Samir, sí. Wilson, ¿me recuerdas los 5, o sea, Claro. apóstoles, profetas, Apóstol, pastores? profeta, evangelistas, pastores y maestros. Esos 5. Entonces, de eso está, entonces, el Espíritu Santo te da el don de la enseñanza, el don de, hay dones de misericordia, hay dones de muchas cosas que están en Corintios. Después, más adelante, les damos todo esos versículos para que ustedes vean que Dios utiliza esos dones que hay en nosotros y pone dones que quizás, por ejemplo, hay un don que es de la oración. La gente ora y ora y ora y ora y ora y ora y ora. Bueno, y tú dices, yo no oro ni siquiera 2 minutos y esta gente cómo ora tanto. Son dones que Dios pone. Inclusive el don de la fe es un don espiritual. Por eso es que cuando una persona te dice, es que tú no tienes fe, o sea, ¿quién? O sea, esa persona, ¿por qué dice eso? Esa persona no entiende que el don de la fe es dado por Dios. Tú y yo tenemos ese don de la fe porque hemos creído en Cristo. O sea que la salvación es por gracia, es por fe y es un don de Dios. Entonces, Dios pone en ti y en mí el don de la fe, de creer en Cristo, y por eso es que tú y yo creemos en Cristo. Recuerda que el domingo pasado yo enseñé sobre que Dios te atrae hacia Jesucristo, nos atrae a Jesucristo. Y Jesucristo nos lleva a Dios. O sea, ellos se trabajan entre ellos mismos. Recuerda que la palabra de Dios dice que todo Dios lo hace para su honra y gloria. Entonces, Dios pone en ti fe, Dios pone en mi fe, nos atrae a Jesucristo y creemos. Entonces, por cuanto yo creo, entonces Jesucristo me dice, bueno, ya creíste porque mi Padre te hizo creer, así que ahora vengo y yo te llevo hacia el Padre. Lady y Leo levantaron la mano. Hola Wilson, sí, una consulta, perdón, una pregunta. ¿Y quiénes son los llamados profetas? Bueno, los profetas en el tiempo de antes de que viniera Jesucristo eran personas que traían la palabra de Dios. O sea, ellos eran los que en nuestro tiempo podemos decirles magistrados. ¿Cómo así? El profeta en el Antiguo Testamento tenía que saberse la palabra de Dios de principio a fin, de tal manera que cuando una persona hacía mal, en el caso de un rey, hacía algo que no era conforme a la palabra de Dios, además de que el profeta sabía eso, el profeta tenía una profunda relación con Dios, que escuchaba la voz de Dios. Y Dios le decía, ves a tal rey y exhórtalo, porque está haciendo esto que no es correcto. Por eso es que el profeta lo hacía conforme a la palabra de Dios. Entonces, el profeta es aquella persona que establecía, o sea, decía la palabra de Dios, decía lo que Dios quería decir para poner un orden, O sea, aquello que estaba descarrilado, lo encarrilaba. El profeta eso era lo que hacía. Decía, inclusive, muchas veces decía cosas con respecto del futuro, pero basados en la palabra de Dios. ¿Cómo así? En el Antiguo Testamento podemos ver que el pueblo de Israel hizo las cosas mal. Y cuando hizo las cosas mal, venía un profeta y decía, vuélvanse a las escrituras, porque si no se vuelven a las escrituras, entonces Dios traerá del norte, del sur, del oriente y del occidente gente que vendrá y destruirá al pueblo. ¿Por qué? Porque eso era lo que estaba en la palabra de Dios. En la ley, Dios había dicho que si mi pueblo no se humillaba, sino que se alejaba, entonces Dios vendría y los destruiría. Entonces el profeta le recordaba las cosas de Dios y efectivamente sucedían esas cosas. Pero habían profetas en el Antiguo Testamento que eran falsos profetas. ¿Y qué hacían estos falsos profetas? Los falsos profetas le decían a aquellas personas que estaban descarriladas de la presencia de Dios, le decían, el Señor ha dicho que te va a prosperar, ves a la guerra que te va a ir bien.
Y entonces iban a la guerra y pum, 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 los derrotaban. ¿Por qué? Porque eran falsos profetas. Los falsos profetas, ¿qué hacían? Les decían a ellos, a las personas importantes, lo que querían escuchar, lo que querían oír. Y por eso ellos se animaban. ¿Cuál es la diferencia de esos profetas con lo que estamos viviendo hoy? Ahora mucha gente que se cree profeta te dice, es que el Señor te va a dar carro, casa, beca. Ay, a quien no le gusta carro, casa y beca. Y regalado para más piedra. O sea, esas clases de profetas no son, esos son falsos profetas. Entonces esas personas que te dicen, ay, que va a venir un profeta en la iglesia, entonces tú vas a la iglesia y entonces te dicen, es que yo te profetizo que vas a sanar y que tu familia no va a tener más enfermedad. Oye, entonces que nunca te vas a morir. Entonces cosas como esas te hacen los falsos profetas, te dicen cosas que tú quieres escuchar. Y entonces por cuanto te dicen cosas que tú quieres escuchar, ¿tú les crees? No. La palabra de Dios dice que el profeta es aquel que te lleva a las escrituras y te muestra lo que las escrituras dicen. Y muchas de esas cosas son cosas que no nos agradan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te dice, oye, no debes hacer eso. No debes hacer eso. Y entonces hay personas que Dios viene, por ejemplo, te envía a un hermano a tu casa y de pronto tu hermano, ese hermano de la fe, te dice, voy a poner un ejemplo, voy a utilizar a Teresita. Teresita, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mira, el Señor, vamos a orar y empiezan a orar. Y de pronto yo le digo a Teresita, Teresita, mira, la palabra de Dios nos enseña aquí que hay que dejar de tener ira. Entonces, el Señor te está hablando de que dejes la ira a un lado. Teresita, mira que cuando tengas ira, mira, hale esto, hale esto. ¿Qué está? Dios está utilizando a ese hermano para hablarle. O sea, ese hermano está siendo un profeta para enseñarle las cosas de Dios, para encaminarla a ella las cosas de Dios. Ahora, hay profetas en que Dios le dice cosas y es claro y específico, pero esas cosas ya requieren de otro análisis, porque todo lo que te dice el profeta debe cumplir lo que dice 2 Timoteo 3:16, que las escrituras son útiles para enseñar, redarguir, instruir y déjenme decirle cuál es la otra cosa. O sea, el profeta que vaya y te diga algo debe cumplir con enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Si el profeta que va donde ti te dice, es que el Señor me dijo, y no cumple esas 4 cosas, créeme que no viene de la palabra de Dios, no viene de Dios. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que debemos tener discernimiento, que es un don espiritual. Debemos tener ese discernimiento. Entonces, para cerrar esa pregunta es, el profeta de hoy en día es aquella persona que trae palabra de Dios y que va directo a tu corazón, pero ¿qué debe cumplir? Esas 4 cosas. Debe enseñarte, debe reprenderte, debe corregirte y debe instruirte en justicia para que tú sigas siendo preparado para toda buena obra de las cosas de Dios. Así que, bueno, yo quiero que hasta aquí vamos a terminar porque ya el tiempo se nos acabó. Esta confesión de fe está interesantes. Nos queda desde el pecado original hacia abajo 10 cosas por analizar, si Dios permite, la próxima clase. La próxima clase vamos a seguir con esto, confesiones de fe. De pronto nos vamos a tomar otra clase más. Yo le dije a Raúl que estas confesiones de fe son importantes. Recuerde que cuando alguien le diga, ¿y ustedes en qué creen? Ustedes desde ahora en adelante pueden decirle 6 cosas en las que creen. Nosotros creemos en la Biblia, creemos en la Trinidad, creemos en Jesús, creemos en el Espíritu Santo, creemos en el Evangelio, creemos en los dones del Espíritu. Esas 6 cosas hemos visto hoy. Y el próximo domingo vamos a ver las otras. Así que, ¿qué tarea les vamos a dar? Que busquen referencias bíblicas con esos 6 por el momento. Que 6 referencias bíblicas que respalden esas 6 confesiones. Ya de la Biblia se lo dije, 2 Timoteo 3:16, esa es de la primera. Ahora, busquen en la palabra de Dios parte de la Trinidad, donde aparezca Dios. Eso está
En el bautismo de Jesús, ahí hay una, ya les di el machete. En Jesús, todo el evangelio. Pero en Jesús, recuerden que vamos a ver lo que es la teofanía y la cristofanía más adelante. En el Espíritu Santo también hay, en el Nuevo Testamento y en Hechos, ahí también hay. Y en el Evangelio, bueno, ahí en el Evangelio ustedes pueden encontrar los dones espirituales. Corintios dice bastante de los dones espirituales en Corintios. Así que, primera o segunda, no les voy a decir, esa va a ser la tarea de ustedes. Así que los animo a que meditemos la escritura, que esto va a ser importante para su crecimiento, para el crecimiento individual y espiritual. Y a través de eso, ustedes pueden estar más firmes en las cosas de Dios. Así que vamos a terminar con una oración y por último le doy el paso a Raúl. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de estos hijos tuyos que están aprendiendo cada día más de la palabra, de la confesión de fe, que es el tema en el cual estamos abordando. Gracias, Dios, danos cada día más sabiduría, inteligencia, entendimiento y conocimiento para esto y para que tú nos ayudes a crecer, tú nos des el crecimiento a través de las Escrituras. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Wilson, muchas gracias, mi hermano querido. Bueno, yo creo que lo único que me queda es animarlos yo también a que puedan aprovechar estos espacios, a que durante la semana, porque no nos alcanza el tiempo, durante la semana si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden colocar por ahí por el chat o nos escriben a nosotros por privado. Hey, Wilson, mira, me encontré esto o tengo una duda con este versículo. Estaremos atentos en la semana para ayudarles en eso. Y bueno, mis hermanos, nada, aquellos que no han podido estar en las clases anteriores, les recordamos que ya están disponibles en YouTube, pueden entrar en el canal de la iglesia y las pueden ver sin problema. Y bueno, esta de hoy también estará siendo subida próximamente.